Bueno, otro arreglando el país, aquí con la chinita Juan Wen. Perdón, qué pena. La versión criolla, la versión de ultraderecha. Hermano, Y pues con otros muchachos aquí que precisamente con Luigi, it's me, Luigi, y con Juan Ángel. Nada, par de Juan creadores Ángel. tremendos. Vamos a poner los dos en la descripción para que los empiecen a seguir, gente muy seria, creando contenido muy bueno. Gracias por venir. Ahí estamos. Sí, y nada, hablando, yo creo que lo primero es empezar a hablar de Don Rentas. ¡Oh! Rentas. Rentas esta Sí. semana. Rentas, para los que no conocen, búsquenlo. Felipe en Rentas es un chico que hace contenido en Twitter, que lo que hace básicamente es exponer la incoherencia de esa gente que se dicen los campeones de los pobres, pero que terminan teniendo propiedades. Ujú. ¿Usted cómo ve la cosa ahí? No, pues yo no le veo ningún problema a que la gente tenga propiedades o tenga No, o capitalismo trabaje, puro y duro. Exacto, súper bien. La cuestión es la hipocresía, o sea, el discursito igualitario y camuflando una cantidad de cosas detrás. Yo siento que ese sí es el asunto, como que no, Sí, sí. que no son coherentes, o sea, uno en la vida tiene que ser coherente. Pero más allá de eso, es que ¿no usted le parece, Luigi, que usted termina instrumentalizando a los pobres? Exacto, no, yo pensaba eso. Digamos que es de vender a la gente la idea que ser rico es malo y los estigmatizan, dicen pillen estos que tienen tanta plata, todo lo que hacen, pero los pobres los instrumentalizan al final y ellos sí se pueden enriquecer. Lo que le pasó pues a la profesora de estadística, que le sacaron que tenía como 2.500 millones de patrimonio, más o menos. Como, propiedades. ¿cuántas propiedades Creo que tenía? eran 11 o 15 propiedades. Wow. Digamos, eso no es malo. O sea, por ejemplo, yo, Es muy bueno para una profesora de la Nacional. Creo yo, porque- pero en general, si usted lo viera para Colombia, que una persona tenga plata es bueno, porque entre más gente tenga plata, pues mucho mejor para un país. Viejo Juan, yo la llamo la neomonarquía socialista. Y no es un asunto solamente de Colombia, Ajá. sino sucede en todo lado. Por ejemplo, ¿Qué? los lujos del hijo de AMLO en México. Sí, sí, sí. El tipo paseando en Japón. ¿Sabes lo caro que es pasear por Japón? ¿Sabes lo caro que es llegar a Japón? es requete caro. Duró 22 días y era que estaba abriendo un Airbnb propio. Yo, ¿En Japón? ¿en Japón? No. Y ese era de los que andaba en La hija de mochila. Chávez. La hija de Chávez, la los mujer hijos más de rica de Chávez, Venezuela, exacto. ¿no? La Sí, familia socialistas, de Diosdado ¿verdad? Cabello. Es que se vuelve una casta, porque en Ajá. realidad son una casta. Neomonarquía. Una monarquía, Esa exacto. es cosa es así, que eso es- hereditaria y pues obviamente pues con todo la monopolización, ¿no? La estatización Sí, y sí, detrás de ellos pues toda una cantidad de cosas, de propiedades, pues eso así ha sido siempre desde la Unión Soviética hasta hoy. Claro, Y claro. van a seguir Es que siendo. esa es la élite, como una élite que reemplaza a otra élite, y al fin y al cabo, eso es el socialismo, y eso ni siquiera es que sea también el socialismo, es como Gaetano Mosca. No, es muy ñoño yo hablando de Gaetano Mosca, pero hablando del tema de cómo una élite pasa a otra élite. Y es así, Es que siempre es así. Yo Y, diga, fíjate, yo siento que hay un desprecio por las élites, pero todas las sociedades, hasta las que han vendido el discurso de que son igualitarias, han tenido élites. Es algo natural ¿Usted al cree orden que- de las usted cree que sociedades. ¿Necesitamos élites? Yo creo que sí. ¿Y por qué lo digo? Digamos que esta reflexión también tiene que ver con lo que nos han vendido a nosotros como país, y es que ser pobre es malo. ¿Sí? Digamos que, y sobre todo para los países que tenemos como una influencia del catolicismo, ¿Ser pobre o ser rico? ser pobre es malo. Sí. O sea, ser rico es malo. yo. Ah, ser rico sí. es ¿Cómo malo. así? ¿Cómo así? O sea, hacer daño a este Estoy man de pensando- entrada. Ser rico es malo. ajá. Y obviamente eso destruye el desarrollo de un país. Pero si uno mira, por ejemplo, los países que son de corte Sí. protestante y todo eso, se favorece la gente que trabaja y la riqueza no es mala, porque al final también es una concepción protestante, calvinista, mucho como lo de la ética de Max Weber, que decía Sí. ética del capitalismo. Y es que la gente al final, si usted trabaja y le da duro y tiene plata, pues eso está bien. Hay Porque que premiarlo. nosotros hemos perdido la capacidad de decirle a nuestra gente, la gente que no está favorecida, Ajá. que si trabaja mucho puede tener cosas. Es que que- tener cosas es bacán. Es que se ha fortalecido mucho el mito, porque es un mito, de que la riqueza no se construye, sino que la riqueza se reparte y se comparte. Es más o menos como la gente cree y entiende a la riqueza
como si fuese una torta, y entonces si yo cojo un pedazo muy grande, entonces le quedan pocos pedazos a todas las personas. Es decir, es como una especie de repartición de suma cero. Si yo le quito a usted algo, entonces usted no puede... No la creación de más No tortas. existe, exacto, no existe una creación de más tortas, sino que la riqueza está limitada, y de ahí entonces, si una persona es rica, no es por su mérito, por su exigencia, por su trabajo, por sus ideas, por su creatividad, no, es porque lo explotó a otra persona o le quitó la riqueza a otra persona. Qué tristeza. ¿Sí? Venga, yo le meto un poquito de no religión, sino de Biblia. El primer mandamiento dice que uno tiene que tener dioses falsos. Sí. Y toda esta gente socialista le hace creer que el Estado es un Dios que puede suplir las Pues cosas. eso hace parte del marxismo, ¿no? Exacto. Es un Dios que te va a suplir todo lo que tú necesitas y le pides, y por eso los tienen ahí amarrados. Pero si uno entiende que uno no debe tener dioses ajenos, es decir, un Estado, uno tendría la libertad, como le decía usted, de uno poder trabajar, que si uno le mete la ficha, que si uno se esfuerza, pues eso al final va a tener a uno riqueza, que eso es, digamos que, el punto también de lo que Viejo nos va a Juan, decir. desde su perspectiva, ¿qué es, o sea, dónde perdemos nosotros la narrativa frente a ese discurso anti-riqueza y pobrista? Yo creo que es que eso es un tema bien complicado porque, por un lado, está ese evangelio igualitario que viene del marxismo, que se mezcló con la religión, que Teología de la liberación. con las, Sí, con las sí, teologías de la claro. liberación. Efectivamente, eso Datazo. se ha metido muchísimo como en la moral, en la idea de, pues, de qué es lo correcto. Y siento que pues ha construido lo que llaman como un ethos, como una interioridad. Exacto, es un ethos. Y efectivamente ahí siento que se ha roto. Uy, no me hable con esas palabras. No se ponga tan técnico, pero Se ha roto. Sí, ¿Qué es esto? pues ahí siento que es donde más la gente queda como que mierda. Ajá. Pero por otro lado, se ha construido el discurso ya confrontacionista de la lucha de clases, en donde se ve al que Pero está muy, genera, pero está al muy que relacionado. produce. Exacto. Está muy relacionado. Se le ve como a alguien malo, se le sataniza y se le odia. como Y que efectivamente, y es que el evangelio igualitarista y el marxismo, si nos vamos al cristianismo, es una gran herejía cristiana, porque utiliza esos grandes conceptos de la cristiandad, de que todos somos, en cierta forma, iguales hijos de Dios. Sí, Pero sí, pues sí. Dentro del mundo Claro, pues ya hay jerarquías, la distorsión, hay categorías, exacto, la distorsión distorsionan. de la evangelicización, porque el propio evangelio y la propia Biblia lo dice, y es que cada persona efectivamente es hijo de Dios en igual de condiciones, pero también depende de su capacidad de Es que ellos- acercamiento y procesamiento a Dios. Es que Eso una cosa- ellos interpretan, creo que ellos interpretan literalmente ese mensaje de Jesús que dice, más fácil que un camello entre por el ojo de una aguja que un rico entre al reino de los cielos, ¿cierto? Pero Y eso entonces- no tiene que ver con el Sí, tema no, con el tema económico. monetario, económico. Pero de ahí viene, de ese tipo de ethos tan pobrista, y es, obviamente, si yo hago mis cosas y yo comienzo a ganar plata como una Huawei, una Hangwen, Que me parece muy bien que ella gane mucha plata. que gane mucha plata si es de manera honesta, ¿sí? Si no es robándole a las personas, pero bueno, eso es otro cuento. Pero es precisamente por ese postureo de ser pobres o de que qué pena ser rico, entonces pues comienzan a esconder todas las cosas y comienzan a esconder todo eso. Y detrás Ajá. de eso, Mateo, que es el tema que nosotros hoy, es la estética. Como decía Rodolfo, la ética, la estética y todas esas pendejadas que echaba ese man en su discurso. Ajá. Y es que resulta que cuando uno empieza a revisar los ataques contra rentas para retomar el rumbo, y Ajá. que ahí, de paso me meto ahí porque también terminé calando ahí, Uy, Es sí, que- todos entramos calando ahí. es que hay un punto en que ya no, o sea, no son capaces de atacar el argumento y entonces es el ataque personal. Entonces, desnutrido, barriento. Tienes que oler a sistémico. feo. Usted huele, Sí, se le nota a la lengua, es que usted huele a feo. Báñese, córtese esas mechas. O sea, yo como, o sea, ¿en serio? Lo hice por ese. No, Marica, Total, ¿cómo es güey. Hay un comentario que me mostró Carlos en uno de sus videos que dice:
Carlos es el Clark Kent de los mamertos. Se pone la mochila y nadie se da cuenta nadie se da cuenta que es de derecha. Brutal el prejuicio, tan brutal el prejuicio que no soportan que yo vaya y haga un cubrimiento y me dicen que soy periodista. Yo fui periodista hace muchos años. Yo ahora a veces hago cubrimientos, pero eso es personal, eso es de redes sociales, es una vaina mía, porque fui a decir lo que todo el mundo sabe y es que el Congreso de los Pueblos es una juntura que reúne a varios grupúsculos del ELN. Ajá. Tan así es que Benedetti lo dijo. Ajá, Es que eso eran, fue un que eran ejemplo. unos criminales, Benedetti unos dijo, mafiosos. y entonces yo me voy allá con mi pelo suelto porque pues estaba de paso para donde iba y digo, vea, pille, están agrediendo a una persona. Mugroso, asqueroso, el mero chamán, ¿cómo es posible que usted no esté de parte de nosotros? O sea, y toda una cantidad, quedo asombrado porque lo que yo pienso inmediatamente es, espere, los socialistas no son los que hablan de la diversidad y de la inclusión y que tú no debes segregar a los demás. Sí, no, y que Pero tú usted no- dele la oportunidad a un socialista de segregar. No, marica. Marica, son los más. No, y es que Total. cuando usted habla de la estética, Ajá. hablando de lo que le pasó a Rentas, yo creo que también incluso el debate tiene que tener una estética. Es decir, si usted va a atacar a alguien porque no está de acuerdo con las ideas que esa persona tiene, pues usted no debe ser boleta, ñero y meterse pues con la familia, con el papá, como atacar a la persona. Lo que uno tiene que atacar es las ideas. Incluso digamos que ahí también uno puede ver que no hay tampoco estética por parte de ellos Claro. cuando se debate a altura. Sí. Creo que le ha faltado también este tema de rentas por parte de la profesora. Una profesora con Una doctorado profesorado. de la Nacional. Yo le hice un trino que decía PhD en estadísca preescolar en argumentos para el debate, porque es que Hijuepucha, esos es una argumentos cosa- bien bajos. O sea, yo le invito Sí. a usted que es sociólogo y que a mí me impresiona y me da mucha alegría que más humanistas se unen a la causa de la sensatez. Y es que cuando uno revisa el comportamiento de los seres humanos, a la línea de la historia, de las cosas para mí más complejas que yo leo y que he leído en varios teóricos últimamente, es que el comportamiento de los últimos 25 años de esta generación es extremadamente básico y pueril. ¿Por Ajá. qué? ¿Por qué pasa eso? ¿Por qué no hay análisis? ¿Por qué no hay reflexión? ¿Por qué no hay la capacidad de detenerse y dejar de estar sintiendo? Todos y son dedicarse- prejuicios, me y parece. dedicarse un poco a la razón. No, yo creo que estamos absorbidos es por el materialismo. Ah, sí. Y ¿El eso- consumo de pronto puede ser? El materialismo, y eso es como lo primero. Sí. Y la cuestión es O que... mal enfocado. Porque el problema yo a veces siento, le interpelo, siento que el tanto no es el asunto del materialismo per se, sino cómo interactuamos con la forma de cosas que tenemos. Yo le tengo la última realidad. ¿Qué es la última realidad? Pues digamos, dependiendo de la fe que una persona tenga, yo voy a decir, cuando yo me muero, ¿yo para dónde me voy? Si me voy para el cielo, pues Ajá. uno tiene una forma de ver las cosas y dice, yo tengo que ir a darle cuentas a Dios. Si usted cree que usted se muere y se vuelve una masa y que no pasa nada, pues su visión de la vida y cómo usted se comporta, pues es muy diferente. Y eso que le pasa, que usted escribe muy bien, que pasa pues en los jóvenes, que está pasando en nuestra sociedad, pues hace que tengamos comportamientos pues nada que ver, porque como si nos morimos, pues no va a pasar Vamos a nada. hacer abono. Si vamos a hacer abono, Más o entonces, menos pérdida- la existencia, la- la pérdida de la existencia como ya... Espiritual. Sí, por eso, como que el espíritu es mortal, sí, entonces, es decir, ya nada, todo vale hedonismo al 100. exacto. Y- Entonces yo puedo hacer lo que yo quiera y no me importa. O sea, yo me tiro a otra Pero persona, entonces la Juan tiene ataco. razón, estamos totalmente absortos y metidos en un materialismo. El cuerpo es la mejor muestra de eso. El cuerpo, porque... Y esa narrativa que yo creo que ya está pasando como esa gran oleada de los Foucaultianos y toda esa Ajá. gente que ponían el cuerpo como centro y el individuo en su libertad podía pues configurarse, Sí. ¿sí? Y venía pues toda una serie de cosas que pues muchas muy degeneradas. Ajá. Y eso es como lo de ahorita, ¿no? O sea, leemos y hacemos una lectura de los otros a través de cómo los vemos y nos olvidamos de su interioridad. Oye, pero venga, no, yo quiero meterme, obviamente es muy filosófico en lo que me voy a meter, pero la muerte de Dios, como la dijo Nietzsche, ¿sí? Y la muerte de Dios al fin y al cabo es eso. Pero, no, es decir, sin meternos en que exista o no exista Dios, no me quiero meter en esa pelea, pero en el tema, digamos, de la sociedad como es ahora y que pues obviamente la sociedad en este momento, si no creen en Dios, por lo menos les vale huevo a una gran cantidad de personas que exista o no exista Dios. Y el tema de la moral, como era antes, la moral antes era el temor a Dios. La moral era, yo no puedo hacer tal cosa, no puedo hacer tal otra, porque hay un castigo ultraterrenal en el futuro.
en este momento en el que precisamente eso era lo que describía Nietzsche, la muerte de Dios, porque pues no es que él no crea en Dios, sino es más que la sociedad ya no le teme a Dios. No, que ¿Sí? al final la sociedad ¿Sí? va a matar a Dios, ¿no? Entonces, ¿cómo nosotros podemos desarrollar una moral del bien simplemente y de la justicia sin necesidad de que exista un Dios? ¿Si me hago entender mi Sí, claro, pregunta? está muy bien. No, Usted está- está describiendo buena parte de ese concepto de Mises, que también lo propone, y el libertarianismo, las primeras escuelas de libertarianismo, Sí. que habla que un ser humano no necesita una entidad superior Para hacer el bien. Para hacer el bien. Exacto. Eso debería ser eso. Pero quiero hacerle una interpelación ahí, Max. Sí, dígame. Resulta que no es que no haya una gran masa de personas que no crean. Lo que sucede es que los que somos creyentes, y lo digo porque me meto ahí, somos muy pasivos. Y eso comunicacionalmente se ha ido revirtiendo. Porque cuando usted va y revisa las estadísticas de creencia, realmente de creencia, las personas que creen o tienen son confesionales ante un Dios supremo son muchísimos más que los que dicen no serlo. ¿Qué sucede? Que los que no lo son muy ruidosos porque saben que de eso depende su sobrevivencia comunicacional. Ya. Y de eso se trata una buena parte de la muerte de querer matar a Dios. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, los confesionales, los que tenemos una confesión católica, nosotros nos criaron en la intimidad de lo sagrado, del hogar. Ajá. Entonces, en la casa, yo no tengo por qué estar andando evangelizando a nadie. Uy, no, y Yo por soy- favor no lo haga, No, no, porque no, uno no está está en mal. uno va al Transmilenio y así todo cansado y llega un man a comenzarle a hablar Yo de lo entiendo, Dios. yo lo Y entiendo. uno es como, Sí. uy, no, qué Yo lo entiendo porque ese no es el hombre. espacio. Sí, Ese es el no, asunto. no me pero jodas. es man. la falta de acción. Ahora, cuando uno, retomando el asunto, cuando uno revisa qué es lo que sucede en la pérdida de valores estéticos, de todo lo que sucede alrededor de la discusión política que termina siendo un todo total, es esa ausencia de lo sagrado. Total. Es la ausencia de lo sagrado. Es que cuando, señor, Fíjate que ya que mencionas ese tema y volviendo a la estética, que la estética es una disciplina también, o sea, Sí, es sí. muy moderno en realidad. Los Kant y Hegel señalan que la estética es expresión de la interioridad. Siempre. ¿Sí? Siempre. Y hay un autor conservador muy bonito, se llama Roger Scruton. Habla Claro, sobre claro. eso. Y Él murió hace poquito, claro, ¿no? murió hace como 2 años. Ya. Y en cierta forma las cosas que vemos, pues sí, las cosas que vemos son también, o como las vemos, pues, o aquello que consideramos bello, Ujú. pues está expresando lo que nosotros tenemos en el corazón, en Ya. nuestra interioridad. Ahora, los gustos estéticos. Sí, sí, sí. Es otra cosa. Claro. Es tu universo. Mire, a mí me interesa mucho estos discursos de la deconstrucción. Ok. Que, ¿Por qué? Pues porque me parece supremamente aberrante cuando bueno, decían Posmodernismo. el posmodernismo, o sea, la belleza es expresión de la verdad y la verdad conecta con algo sagrado y eso es algo que la belleza, pues que está en la belleza. El deconstruccionismo y con el posmodernismo empiezan a minar los cánones estéticos, empiezan a modificar La desacralización. Sí, claro. Entonces empieza todo este tema de lo abstracto y empieza toda una serie de corrientes que se introducen en los cuerpos. Ajá. Y se introduce pues Si usted lo remite a lo- empiezan a mutilarse y empiezan una cantidad de cosas aterradoras. Si usted lo remite a lo político, usted lo puede decir claramente. ¿En qué momento un país termina eligiendo a un delincuente? Porque usted no es ex delincuente. O sea, usted no es, lo pongo claro, usted no es ex asesino, usted Sí, no no, es ex secuestrador, no. Usted es un delincuente que pagó, sí, perfecto, pero siempre lo será. Porque desde la perspectiva de la moral, el que comete un delito, o sea, el que cree que sus razones son superiores a la razón de su vecino para imponer una idea por medio de la fuerza y pasar por encima de la moral social, Sí. es delinquir. Sí. Termina eligiéndolo como presidente, Parce. hace parte de eso, Exacto. esa deconstrucción Y es que la desacralización de la sociedad. No, y es que la figura del héroe, Sí. la figura del héroe es supremamente estética, güey. O sea, miremos los superhéroes o los héroes o las personas que uno admira, por lo general en el imaginario que uno tiene de ellos, los estetiza, Sí. porque los eleva. Ajá. Y acá están elevando una cantidad de criminales, de violadores, de delincuentes, y ahí es donde uno dice,
mierda, ¿qué está pasando con la Que moral? llaman lo malo, bueno, lo bueno. La Claro. infantilización de la sociedad. ¿Qué estamos admirando como sociedad? ¿Cuál es nuestro canon de masculinidad? ¿Cuál es nuestro canon de feminidad? ¿Qué tiene esto que ver con la realidad en la cual estamos inmersos? ¿Por Y qué más o las menos- ciudades y están más o tan feas? O sea, Lo que dijo Mateo ahorita, que no por interrumpirlo, sino para complementarlo. Usted decía, bueno, ¿cómo saber qué es lo bueno y lo malo? Entonces, y bueno, aquí usted habla del debate filosófico, el tema de Dios, de todo eso. Pero uno sabe que hay algo bueno y algo malo porque hay un legislador moral. Y que uno dice, oiga, yo si voy y le pego a alguien y llora, oiga, ahí pasó algo, ¿cierto? Y básicamente vuelvo otra vez a todo este discurso y también mirar lo que ha pasado a lo largo de la historia en los últimos años. Pues uno mira el arte. O sea, el Ajá. arte antes era una cosa que mostraba la belleza. Y ahora es las un plátano pinturas. pegado con una... Y precisamente eso es en su perspectiva, Juan, eso se Desacralizó. se desacralizó el tema del arte o de lo bello y cualquier cosa, es decir, precisamente por el posmodernismo. Entonces usted arma un perrito de bombas y Cualquier- ya eso se vuelve arte. terrible, porque es que el arte sí tiene una relación con la belleza y ahí volvemos a lo igualitario. Si cualquier cosa es arte, Sí. y yo, no sé, tomo una pintura de un Modigliani, un ejemplo, cualquier Ajá. cosa, un Obregón, Ajá. y lo comparo con algo posmoderno, Sí. pero los igualo, Sí. ¿sí? Y los vuelvo a todos piezas de museo, con, no sé, un banano que se pudra en una pared y lo estoy igualando. ¿Y qué estoy eliminando? Primero el esfuerzo El mérito. el mérito del artista y segundo estoy eliminando la belleza. Ajá. Y al eliminar la belleza, pues Claro, prácticamente claro. niego la posibilidad de conectarme con una idea de la verdad, con el canon. Precisamente, Terrible. creo que estoy entendiendo lo que usted está diciendo, porque cuando usted fortalece lo que es la belleza, o cuando usted tiene de pronto unos cánones muy juiciosos sobre lo que es la belleza, usted puede llegar a una verdad. Pero como ahora todo es bello, cualquier cosa que a mí se me Es ocurra, algo relativo. exacto. Todo eso. Entonces, como todo es bello, la verdad ya no es una sola, sino que la verdad son muchas, Exacto. porque según cada quien le parezca cuál es la verdad. ¿Sí? Y entonces ahí llevamos a un mundo caótico o anárquico en el cual ya nos vamos desde la estética hacia la moral, y es decir, es que no todo es bueno o es malo, sino según como uno lo vea, precisamente porque acabamos de destruir la verdad. No sé si me estoy yendo a la mierda o estoy... No, está bien. El asunto ahí es que lo que decía Luigi es cierto. Cuando usted relativiza todo, cuando usted dice es que la verdad es relativa a... No, yo siempre uso un ejemplo que lo usaba hace años como profesor y era... Porque los chinos llegaron a usted con el cuento diciendo es que la verdad es relativa. Yo, vamos a hacer un ejercicio cuando teníamos taller largo y hoy no vamos a comer. Desde las 7 de la mañana hasta la 1 de la tarde, ni un tinto. Ajá. A las 11:30, profe, ¿será que no yo? Caramba, el hambre no es relativa. O sea, que el hambre es una verdad, ¿cierto? Y cuando yo les ponía a hacer revisión estética, revisemos el Bosco y comparémoslo contra una serie de líneas hechas sin ningún tipo de sentido. ¿Dónde está la diferencia? La disciplina, la construcción, el desarrollo, la interpretación, o sea, todas las técnicas que tienen que ver con crear belleza. Cuando usted relativiza el conocimiento, cuando usted relativiza lo sagrado, cuando usted no tiene capacidad de decirle y enfrentarse al mundo diciendo, esto es cierto, Ajá. pues usted tira al garete el desarrollo coherente de una sociedad. Ajá. Usted no, deja a la gente sin base porque usted tiene una generación entera que es la generación, estas últimas 2 generaciones casi completas, y usted y yo dice, oiga, pero esto sí es real, porque a mí me dijeron que eso no Que era todo es cierto, relativo. que eso es relativo, y como es relativo, entonces por eso tiene usted esa cantidad de delincuentes juveniles, No, caos. caos, Caos. Pero bien, ¿por qué no? y esa- Y es Sí. científico porque, digamos, ¿cómo surge la ciencia? Pues la ciencia surge con estos escolásticos en los monasterios que empezaron a decir, oiga, el mundo tiene unas reglas y hay un creador, y si uno le pregunta a ese creador cuáles son las reglas, uno los va a descubrir. Entonces, por ejemplo, gente como Isaac Newton, Ajá. como Blaise Pascal, como Johannes Kepler, que fueron pues grandes científicos, astrónomos, ellos se dieron cuenta, claro, hay una verdad y hay unas reglas. Sí. Y eso hace que se puedan encontrar verdades y cosas que son pues realidades. La gravedad es la gravedad.
O sea, usted no puede negar la gravedad, pero entonces tírese allá del edificio a ver qué le va a pasar. Sí, sí, sí. Y eso también, digamos, tiene que ver con lo que le hacen también. Pues es que hasta los terraplanistas están... ¿En boga? los terraplanistas boga? ahorita que están en boga y están diciendo la gravedad no existe. Y uno es como hijo de así puta. no existe. Entonces, Pero usted sabe que entonces, también que hemos hablado aquí mucho de los ecofascistas. ajá, Yo sí. hace poquito en un video que hice dije que era negacionista del cambio climático. Que es casi es un tabú decir No, eso. pero ¿no? resulta que sí, usted lo puede hacer. No, yo sí Vas a ver creo una- en el cambio climático, pero que no es. no es antropomórfico. Exacto, que No es antropomórfico. Son edades que tiene la No, no, Tierra. no, no, no. Momentos. Usted sabe cómo le tira usted el argumento con la verdad a un ecofascista, a un falso ambientalista. Pregúntele cuánto es el grado de inclinación de la Tierra y cada cuánto varía. Solo con que donde haya medio grado cambia todo el clima del planeta. Baila. Y está sucediendo O la porque distancia que hay del Sol. no, o y varias porque cosas. es que todos los planetas responden a un fenómeno físico que se llama bamboleo. Mambo. Ah, se llama Mamboleo. Uy, marica, la canción más astrofísica del mundo. Mamboleo. El bamboleo planetario tiene que ver pues con leyes físicas de traslación y de movimiento. Y es que no hay ningún cuerpo quieto. Bueno, no hay nada. ahí yo no puedo decir nada porque no tengo ni puta idea de eso. A mí me gusta mucho el tema. Entonces, Sí. cuando usted se da cuenta, por ejemplo, aquí el último planeta que tuvo una inversión de polos leído de un documento de la NASA fue Saturno, y Saturno, la inversión de polos de él, Ajá. le resultaron los anillos. Ajá. Ese planeta no tenía anillos. La inversión de polos le dio Pero venga, volvamos a la Tierra, güey, volvamos a la Tierra y volvamos también a la estética. ¿Por qué no fuimos de lo que estábamos hablando de la chinita Wang Wen? porque todo tiene que ver a la estética. con la estética. Ajá. Porque ellos son capaces de atentar contra un ser humano desde la perspectiva de lo que ellos consideran que es la estética, como cómo se ven, porque se quedan sin argumentos. Y eso lo utilizan para todo, Mateo. Todo. Ajá. Entonces, cuando usted les dice, venga, está equivocado, es que usted no puede inventarse usted no puede esconder 800,000 pobres, señora del DANE. Sí, que no, que sí. Claro, porque es que el que Ajá. vende cigarrillos es... Y uno, cuando usted le demuestra eso es otro tema. Cuando usted le demuestra Eso es eso, otro se tema. le van encima. Es que usted es un facho. Usted lo que es que vendió uribista. Y uno, pero, Eso es otro tema, Pero- marica. pero por Dios. La vaina, digamos, ahorita pues hablan de la tasa de desempleo, entonces, no, súper chévere, 8%. Y no es que, espérese, ¿por qué no se pregunta usted, señor, cuál es la tasa de ocupación, de autoocupación, de autoempleo? No, la Que es la persona que se mamó. Informalidad. 58%. Sí, o lo que usted quiera, pero es la persona que se mamó de buscar trabajo en teletrabajo, en computrabajo, en esas vainas, y simplemente tocó abrirla del garaje y poner una cosita de empanadas, weón. Y eso es autoempleo. Y eso es una persona que no, pues, que es informal y que precisamente para ojos del DANE está empleado. Se lo aterrizo. ¿Sí? Entonces, Ajá. yo le demuestro a usted eso. Usted es el señor socialista. Sí. Yo le demuestro eso con cifras. Y lo primero que me dice el socialista, cuando usted lo enfrenta a las cifras, este indio asqueroso, zarrapastroso, chamánico, con herencia Ajá. genética nativa, ¿cómo estás en contra mío? Pero mire ¿Cómo que es eso- que me dices eso? Pero Tú eso, deberías estar de mi lado. sí, de claro, mentiras. por Yo tener no- el pelo largo No, y pero tener tez, Es que yo quiero. Es que yo. tez morenita. Sí, yo color cartón, ¿qué hacemos? O sea, ¿cuál es el Color Pero papel es que hasta craft. el mismo Petro, marico, yo le digo al ministro de Igualdad, no me diga lo que tiene. Un negro me tiene que venir. Sí, claro. Lo que yo tengo que hacer, no, que yo pueda nombrar a una... Por- Por el Ministerio de la Igualdad. Un negro no me puede decir que yo puedo que yo no puedo. No, mire, nombrar a un actor porno en el Ministerio de Igualdad. perfecto. La mejor frase, icónica. El viceministro de Mujeres, que es Charlotte Schneider, bueno, que es una... Que es un man. Travesti. Es un hombre, sí. O sea, es el de viceministro de las mujeres. O sea, digamos Ajá. que ahí es donde no es la estética, dónde va para ellos. El abuso de la estética y de cómo utilizan el posmodernismo y las mentiras Sí. que ellos llaman verdades y lo que mucha gente ha llamado la posverdad y toda esa construcción Sí. de cosas que yo creo que este tipo de conversaciones, ya para ir cerrando, Sí. es muy saludable, muy saludable. Yo le agradezco de verdad a Juan y a Ajá. usted, Luigi, por haber venido, porque resulta que ellos siempre se sienten superiores en todo sentido. ¿Y sabe por qué? Porque nosotros nunca vamos a Porque es que no damos la conversación estética, lo que ustedes hablan, y es que para ellos, entonces, un negro simplemente por el hecho de ser negro,
Entonces ya tiene Un que ser indio, de izquierda. un indio Tiene que ser de izquierda. Cualquier persona que sea feita. Así. Entonces ya por eso es de izquierda. No, las personas Los feos tenemos que ser de izquierda. Los feos también tenemos derecho de ser de derecha. A todos ellos, con lo que ha pasado, esto se les cayó muerto la superioridad moral que tenía. Porque Oiga, antes qué de que buena conclusión. empezara, ellos siempre eran como diciendo, es que ustedes son los malos, ustedes gobernaron mal, ustedes robaban así, pero ellos llegaron y hicieron cosas peores. Los prejuicios. Están los prejuicios. ¿Qué dice usted entonces, Juan? ¿Qué opina usted? O sea, ¿yo qué opino? Para cerrar, que la belleza importa. O sea, que es un tema que es... que no hay que... Oírme que No, no es un tema superfluo. Y que no... Que si usted quiere levantar, marica. Que si usted- No, sí. Si sí, tú eso- quieres curiar, No, es un tema importante, es un tema importante. es un tema importante. ya me reproduje. Mis genes ya están tranquilos. Mis genes ya- Muchachos, muchas gracias. Muchas gracias. Chao. Habla con-